sus diseños, sobre su estructura, sobre cómo los hijos se mueven en el reino, porque en la casa del Padre los que sirven son los hijos. En la casa del Padre no sirven siervos. Es más, Jesús dijo que el siervo no queda en la casa, solo el hijo queda en la casa. Por eso vamos a trabajar, hoy por ejemplo, vamos a trabajar sobre un diseño de los hijos de consolación, de los hijos, aquellos son esos hijos que son los que arropan a otros hijos en momentos difíciles. Por eso la palabra de hoy va a ir principalmente centrada en los generales. Porque nosotros hemos llevado la palabra del reino, la hemos llevado a congregaciones. Y la palabra del reino no es para las congregaciones, porque Jesús nunca le habló al pueblo. Jesús le habló siempre a los generales. Jesús siempre edificó a los generales, para que luego los generales edificaran a los santos, para que los santos edificaran el cuerpo. Pero Jesús nunca le habló a las multitudes. Es más, a las multitudes le hablaba en parábola, para que no entiendan. Porque su palabra no era una palabra para las multitudes, su palabra era una palabra gubernamental, tu palabra era una palabra para generales, su palabra era una palabra para los que iban a edificar el reino. Y nosotros hemos bajado esa luz. Nosotros hemos bajado esa luz y hemos llevado los diseños eternos, los hemos llevado a congregaciones. Los diseños eternos los hemos bajado, le hemos bajado el nivel gubernamental y lo hemos llevado a las necesidades de las personas, a las necesidades de las congregaciones, a las necesidades de poder captar adeptos para mi congregación. Cuando las palabras fueron palabras siempre gubernamentales, porque lo que Cristo vino a establecer fue su reino, fue el reino del Padre. Por eso Él edificó a 12 generales, para que ellos luego sean la base de lo que llamamos iglesia, que es una asamblea que gobierna. Por eso la Nueva Jerusalén, cuando desciende, dice que los pilares, las puertas, las columnas eran los nombres de ¿quién? De ellos. Porque ellos eran el pilar, eso es lo que ellos edificaban la iglesia. Por eso esa era la asamblea que Cristo estableció para gobernar. Entonces, cuando Jesús establece eso, nosotros lo hemos llevado a una religión. Nosotros hemos bajado al rey, lo hemos bajado en un líder de una religión. Cuando el rey nunca se vino a manifestar bajo eso. Por eso, cuando él pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Los discípulos le contestaron siempre bajo la voz de la religión. Y la voz de la religión siempre te va a llevar a una voz de la religión. Nunca va a entender quién está delante de él. Nunca va a entender el Cristo. Por eso siempre te va a llevar al sacerdocio levítico, a la mentalidad del sacerdocio levítico, y nunca te va a llevar a la mentalidad del sacerdocio Melquisedec. Por eso ellos le contestaron bajo lo que ellos habían aprendido de la religión. Por eso uno dijo Elías, otro Juan, otro el profeta, otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que la religión estaba esperando, eso es lo que la religión enseñó de la venida de él. Pero sin embargo le dice, no, yo no quiero escuchar la voz de la religión. Yo quiero saber qué dicen ustedes. Y para tener esa respuesta tenés que tener intimidad con el Padre. Por eso antes de entrar a la palabra, yo quiero que entremos en un tiempo de intimidad. Entremos en un tiempo de lo que Él nos está convocando. Porque el Padre nos está convocando a través de su amado. ¿Para qué? Para tener una intimidad con Él. Porque si no tenemos una intimidad con Él, nunca los diseños del reino se van a poder manifestar. Por eso en esta hora yo quiero invitarte a que a través de esta canción escuches el llamado que te está invitando a tener una intimidad con Él. Por eso dejémonos fluir por esta palabra, a esta invitación que Él nos está haciendo. Es el amado que está invitando a su iglesia. Donde nadie más entrará, ríos que nacen del trono y el árbol de vida allí crecerá. Ven, mi amada, te invito A la iglesia, secreto lugar. El amado está invitando a su iglesia, está invitando a su iglesia a esa intimidad con Él, a esa intimidad en ese lugar secreto, en ese lugar donde Él quiere ministrarnos, donde Él quiere trabajar con nosotros, donde Él quiere soltar sus diseños. Por eso es el amado que nos está convocando a una intimidad con Él, a una intimidad en su profundidad, en la profundidad de la palabra, para que Él pueda soltar sus diseños. vengo a invitarte al más secreto lugar, un cerrado.
Gracias y paz a todos, amados del Señor. Espíritu Santo. ¿Cómo anda, amado? Te Acá saludo, estamos amado. en un momento de intimidad, de Un adoración. abrazo en el Espíritu. Saludo también al apóstol Claudio, que lo veo por ahí conectado. Y bueno, agradecido de poder unirme a esta comunión, en esta mesa que el Espíritu está sirviendo. Y bueno, oyendo ese cántico ahí, también, estimulado por el arder en su corazón, por el arder del santo en nuestros corazones, para que sus Exacto, porque planes encuentren una este es el habitación en tiempo que nosotros. el amado nos está invitando a eso, ¿no? A tener esa intimidad con Él, ¿no? Volver al huerto, porque Él cuando en la cruz nos dio de vuelta el acceso a ese lugar santísimo, nos dio de vuelta el acceso a esa intimidad con el Padre, ese lugar donde el Padre creó, porque por eso también en este programa que estamos hablando de diseño, si vamos al primer diseño, el diseño original, es el huerto. Porque él cuando termina toda la creación en el séptimo día, que dice que en ese día él reposó todo, y cuando habla de ese día y cuando habla de ese reposo está hablando de Cristo, porque Cristo es ese día, por eso Jesús dice, yo soy el Señor del reposo. Por eso en ese día él reposa todo lo que él creó, que vio perfecto, por eso la tierra, todo es perfecto en ese día. Lamentablemente hoy no vemos esa perfección por la desobediencia del hombre, que destruyó, que nos sacó de ese huerto, de ese lugar santísimo, de ese lugar perfecto. Y ahí puso al hombre, pero lo puso con un fin al hombre, para tener una relación Así íntima con es. él, para formarlo, para luego el hombre a través de esa formación pueda expandir su reino, pueda expandir su corazón hacia la tierra, pueda expandir el sentir de él hacia la tierra. Por eso esta canción que estamos escuchando, donde el amado está llamando de vuelta a la iglesia, a esa intimidad, para que podamos sentir su corazón, para que podamos sentir sus deseos, para poder edificar conforme a la voluntad del Padre, para lo que nosotros fuimos creados. Así es. Así es. Y Por bueno, eso, sí, amado. Bueno, no, sabiendo no, sí, sí. que el Señor mismo está edificando su casa. Y el edificar la casa para el Padre tiene que ver con que el Hijo sea edificado en los hijos. ¿Se entiende? Exacto, Entonces, exacto. eso es la manera en la que Dios extiende su tabernáculo celestial para con los hombres en la tierra. Así tener la embajada. Tiene que ver con recobrar la conciencia gubernamental o sea, estamos recibiendo a un rey, estamos recibiendo a un sacerdote, ¿no?, en el Señor. También la plenitud de la deidad, que dice que está contenida de forma corporal en Jesucristo. Entonces, para llegar a ver esa manifestación, si nos vamos a antes de la fundación del mundo, cuando el Padre ya amaba al Hijo, y en este amor estábamos nosotros en Cristo. Es decir, que Exacto. este amor que el Padre estaba dando a su Hijo antes de la fundación del mundo, ya nosotros estábamos participando por ser nosotros hallados en Él. Exacto. Muy Exacto. interesante. Justamente lo por Antes de abocarnos al tema que Dios puso en nuestros corazones, de eso. hecho, me gozo de esas conversaciones que hemos tenido por WhatsApp, en donde así el Espíritu como que trajo esa palabra acerca de hablar de esto y de hijos de consolación. Pero para poder hablar de eso tenemos que encontrar primero aquello por lo cual Jesús dijo que por esto van a reconocer que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y eso no es otra cosa que lo que me pasa con el Padre, lo que recibo de mi Padre, que es su amor, van a conocerlos a ustedes
por la manera también que ustedes se aman. Y esto es vital porque él dice, ámense, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. En esto conocerán que son mis discípulos. Entonces, tiene que ver con que se reproduzca, porque esto del amor tiene que ver con un ámbito llamado familia. Y ese ámbito existía en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y ese ámbito es el que nuestro Padre, cuando creó todas las cosas y puso al hombre en el huerto, quería reproducir en la tierra como en el cielo. Quería extender esa expresión de amor. Y bueno, aquí tengo Exacto. para, Y cerrando este para tema y ya entrando para el tema. Ya cerrando este tema y ya entrando en el tema. Exacto, por eso es lo que tú dices, ¿no? Por eso es algo que gracias. nosotros tenemos que tener mucha importancia en eso, ¿no? Que nosotros estábamos en el amado. En ese pacto eterno que hace el Padre con el Hijo, nosotros estábamos en él. Por eso nosotros conocemos esos diseños, porque nosotros estábamos en él. Nosotros Exacto. fuimos parte de ese pacto. Por eso hoy tenemos Sí, ese acceso a eso, porque nosotros fuimos parte de ese pacto, porque nosotros estábamos en el amado, nosotros estábamos en él. Por eso ahí, cuando hablamos de las memorias eternas, por eso el Espíritu Santo dice que Él viene a tremendo, despertar esas memorias de ese momento. Por eso tremendo. una de las cosas que da luz a esto es en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús, en ese momento, en su humanidad, Él no quería morir, pero él trae al recuerdo ese pacto eterno. Por eso dice, por eso el Padre nunca le contestó y él dice, que se haga tu voluntad, porque ¿cuál fue el pacto? Y ahí es donde nosotros participamos. ¿Cuál fue? Que el Hijo entregó su voluntad. Ahí se inmoló el Cordero. Cuando el Hijo entregó su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Por eso nosotros como hijos tenemos que aprender a entregar nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre, porque ese es el pacto. Desde ahí es donde nosotros participamos. Por eso Juan Exacto. cuando empieza su carta, dice, el verbo, él empieza de antes de Génesis, porque él habla del verbo que estaba con Dios y el verbo que era con Dios. Y en esa manifestación, en esa formación de esa familia, nosotros éramos parte en el Hijo. Por eso dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, Antes. en ese momento. Exacto. Por eso, esas cosas tenemos que empezar a entender. Por eso dice que nosotros fuimos llamados para hacer las obras que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Para Nosotros fuimos llamados no para sé. eso. Por eso, lo que vos decías, que es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es cumplir las obras que Él predestinó de antes de la fundación del mundo. Y en Efesios 4, Él lo explica bien cuál es nuestro llamado. Él nos llamó para la unidad, Él nos llamó para ser uno, Él nos llamó en un vínculo de paz, Él nos llamó en un respeto entre los generales, Él nos llamó en esa unidad. Ese es el llamado eterno. Entonces, si yo no entiendo ese llamado eterno, no voy a poder entender todo lo demás. Por eso queremos empezar en esto para poder entrar en lo que vamos a entrar, que son los hijos de consolación, que tiene que ver con este llamado. Son esos hijos que entienden lo que es el pacto eterno. Esos hijos que entienden lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque estaban con Él antes de la fundación del mundo y entienden cuál es el latir y el corazón del Hijo. ¿Por qué el Hijo hizo lo que hizo? Que bajó de ser rey, bajó a la tierra a servirnos, pero Él vino con un fin. ¿Vino a qué? A consolarnos, a rescatarnos, a llevarnos nuevamente al amado. Ese es el propósito del por qué Él hizo. Se parece que se fue Henry. Ese es el propósito de por qué Él hizo todo. Vamos a ver si restablecemos la conexión con Él. Y mientras esperamos restablecer con la realidad, queridos, ahí estamos de vuelta. Aquí estoy de vuelta. Bueno, también queremos saludar ahí a Fanny Quiroga Guerrero. La verdad que hay una cantidad de gente que se ha conectado y doy gracias al Padre por cada uno de los que está ahí presente. Así Y bueno, es, así es. vamos a entrar en la palabra. Te doy el paso general. Gracias, amado mío. Saludo ahí a Leandro Pache Castillo.
estamos muy, muy conectados acá en República Dominicana, un hermano muy querido. También ahí, bueno, acaba de entrar mi padre, Rodolfo Zapata. Oh, Y bueno, sí. Y bueno, saludo a todos los que van entrando. Yo sé que esto se queda grabado en Facebook. exacto. Y cuando vayan entrando, las más personas que hemos compartido y que vinieron para también recibir esta palabra, sepan que ya estuvimos orando para que esta palabra pueda ser de aprovecho, de aprovechamiento, de edificación. Y bueno, voy en la misma línea de lo que estabas diciendo acerca de hecho, ese es el primer punto que tengo acá para compartir, el fundamento de amor y fe. Esto es tan importante que cuando el Padre estaba enviando a Cristo al mundo, una de las cosas que dice Juan es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, Dios todo lo concentra en uno, que es su Hijo. Todo lo creó por medio de su Hijo. Y todas las cosas que Dios quiere saber, no las encuentra fuera de su Hijo, sino dentro de su Hijo. Entonces, el mundo mismo, para recibir la salvación, para poder recibir el amor de Dios, lo hace por medio de la manifestación de esa dádiva que es su Hijo. En esta dádiva, nosotros podemos ver a Jesús orando en el Salmo, en Juan 17, 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y esto es pura eternidad que está hablando Jesús ahí. Exacto. Pura eternidad. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, no hay oportunidad de que el mundo crea, y no habría por qué exigirle al mundo que crea en Jesucristo, si no es por medio de la expresión del cuerpo del Señor, Exacto. que eso es el uno, que son muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y dice más, dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Y yo no sé si tú has escuchado, Daniel, cuando la gente habla de la gloria de Dios. La gente habla de la gloria de Dios porque vio milagros, porque vio sanidades, porque vio prodigios. ¡Wow! La gloria de Dios se manifestó en este culto, dice. Dice, la gloria de Dios se manifestó porque la gente estaba llorando, porque la gente estaba tocando. Sin embargo, yo no puedo ser tan subjetivo para señalar que eso es la gloria de Dios. Pero aquí sí dice, ¿para qué se nos fue dada la gloria de Dios? Dice: la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno. Gloria de Dios es unir. Por eso el ministerio de la reconciliación, diferente al ministerio que operó en Moisés, que Pablo le llama el ministerio de la condenación, porque no tenía la capacidad de unir. De hecho, el sacerdocio que Dios tenía planificado no era un proyecto de una tribu, como pasó con la tribu de Leví, era un proyecto de toda la nación, de todas las tribus, para Dios poder convertir a la nación de Israel en una especie de levadura para leudar las masas de todas las naciones. ¿Se entiende? Sin embargo, el sacerdocio quedó confinado a Leví. Entonces, lo que se supone que el pueblo de Israel, la nación de Israel, tenía que hacer con las naciones, se redujo a una tribu, que esa tribu, entonces, Dios no le permitió tener una heredad, una tierra, sino que los esparció en todo el territorio de Israel para que ellos sean esa levadura, pero para la nación de Israel. O sea, no había no había manera de que se extienda ese territorio, que colonice, que alcance a otras naciones. Pero lo que se habla proféticamente y que está en el proyecto de Dios es que las naciones andarán a la luz de esta Jerusalén celestial que va descendiendo. Dice que la gloria de Dios será su resplandor y el cordero su lumbrera, y las naciones andarán a la luz de ella. Es decir, que es un proyecto para las naciones de la tierra. Y Lo que pasa es que fíjate ahí eso, dijiste vos algo que es clave, ¿no?
La gloria de Él se manifiesta en la unidad. La gloria, por eso dice que cuando Salomón edificó su casa, porque era una casa, la visión que tuvo David fue de una casa. Dice que cuando se edificó la casa, la gloria de Él descendió. Por eso cuando Cristo edifica el cuerpo, la gloria de Él se manifiesta. Y ahí el mundo verá su gloria. Pero el mundo, ¿por qué nos cuesta tanto que crea el mundo? Porque no está viendo la gloria, porque está viendo una división. Está viendo una iglesia que se ataca entre sí misma, una iglesia que está dividida. Entonces, ¿cómo podemos mostrar su gloria? Si lo que mostramos es una casa dividida, una casa donde Claro. en vez de ser hijos de paz, vivimos hablando de guerra, y vivimos declarando guerra. Por eso es lo que vos decías. Y por eso también, ahí es lo que vos decías, ¿no? Él en el primer día, cuando había un caos y un desorden, en el primer día, él creó la luz, para que la luz viera. Pero en el cuarto día, que es un reflejo del primer día, él crea las lumbreras, que es el sol, la luna y las estrellas. ¿Para qué? Para que sean luz para la tierra. Por eso nosotros nos llama la luz, porque nosotros somos la luz para las naciones. Nosotros somos la luz para que resplandecer su gloria sobre las naciones y para traer a las naciones a la fidelidad de Cristo. Pero si nosotros no manifestamos eso, pero para eso primero se tiene que manifestar el cuerpo. Por eso lo que vos decís es clave en todo esto, ¿no? Exacto. Y eso tiene que ver con esa luz del día 1, tiene que ver con lo que Pablo decía de que Dios habita en luz inaccesible. Y está hablando de una luz que cuando se manifiesta, no está hablando de las lumbreras, porque eso fue en el día 4. Está hablando de una luz que tenía que ver con la gloria de Él, con lo que Él estaba transmitiendo de sí mismo al mundo. Sin embargo, estas lumbreras que son puestas en el día 4 serían a lo más un regulador que son encendidas por esa luz para atraer aquí a la tierra. De hecho, dice para señorear sobre el día, el sol y la luna y las estrellas, para señorear sobre la noche. Y se nos llama en las escrituras luminares en el mundo, en este sentido. Los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Entonces, la conciencia de que fuimos establecidos junto con Cristo en lugares celestiales parte de la luz del día 1. Que si no somos conscientes de esto, ni siquiera vamos a poder vernos nosotros mismos como luminares. Exacto. Ni siquiera vamos a poder tener acceso a enterarnos de eso. Y esa desconexión entre nuestro diseño celestial y este diseño terrenal, esta hechura de la tierra, va a haber un conflicto si no hay una sincronización entre la versión. O sea, tus hijos serán como la arena del mar, le dijo Dios a Abraham. Pero en otra ocasión le dice, tus hijos serán como las estrellas en el firmamento. Pero ¿en qué momento le habla Dios de los dos, de esos dos esquemas, la versión terrenal y la versión celestial? Le habla en el momento que Abraham fue a sacrificar a Isaac. En ese momento Dios lo detiene y le dice, ya veo que eres varón obediente. Y dice, tu descendencia será como la arena del mar, una expresión terrenal, y como las estrellas en el firmamento. En ese momento en que se conecta esa realidad del espíritu, esa realidad celestial con esta realidad terrenal, nosotros vamos a ir recobrando la memoria de quienes fuimos en la mente y en el proyecto tecnológico. Y cuando eso sucede, es esto, la gloria que me diste. Yo te las he dado. ¿Para qué? Para unirlos a mí. Así como yo estoy unido a ti, Padre, para que sean uno. Entonces dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate qué interesante, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces es de ese amor que estábamos hablando al inicio, ese fundamento de que el Padre transmite su amor a su Hijo. Y en su Hijo estábamos nosotros. Por eso participamos de ese amor más allá
de todos nuestros errores cometidos aquí en la tierra, porque eso va antes de la fundación del mundo. Es un diseño eterno. Rompe el tiempo, rompe lo cronológico. Y aprovecho para saludar a Miguel Rivera, a Laura Charco, que saluda desde Córdoba. Miguel, un hermano que es dominicano, pero está pastoreando en Maryland, en Washington. Y me alegro que estés aquí, amado. Pido al Señor que esta palabra, a todos los que están oyendo también, que por nombre no nos conocemos, tal vez no hemos tenido oportunidad más allá de este video de vernos, de tocarnos, sea el Señor emitiendo su voz a sus corazones. Exacto. Entonces, ese fundamento de amor y de fe, los apóstoles lo buscaban oler en las comunidades de fe que ellos iban estableciendo. Por ejemplo, Bernabé y Pablo, dentro de los viajes misioneros que tuvieron, el primer viaje misionero entraron en varias naciones, entre ellas Antioquía, y caminaron por muchos lugares. Y es interesante que esas comunidades de fe, luego Pablo dice, tenemos que volver. Hay que ver cómo están. Hay que ir a confirmar. Y Pablo hablaba en Éfeso, hablaba en esas cartas acerca de he oído del amor y de la fe. Ellos buscaban ese perfil espiritual. Ellos veían cómo los hermanos eran capaces de vender sus propiedades, eran capaces de reunir todo lo que tenían que reunir, en fin, de que toda la comunidad estuviera suplida en sus necesidades. Ellos no veían como suyo propio las cosas, sino que este amor los estaba constriñendo a ser corporativos. Y en este sentido, cuando estamos hablando de este amor, y me voy a ir a Éfeso, a Efesios, perdón, y en esa carta al inicio Pablo dice algo muy puntual. A ver, Efesios capítulo 1 dice, 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice ¿dónde? Dice, en los lugares celestiales. En Cristo. O sea, estábamos en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, fíjate lo que venimos diciendo, porque no lo estamos inventando, no estamos improvisando, estamos emitiendo lo que siempre fue en la eternidad. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y dice, en amor, ahí está, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto, oye, ¿a dónde? En el amado. Fíjate, el amado es el hijo que recibe el amor del Padre. Nos hizo acepto en él. Entonces, la gente experimenta el amor de Dios y la gente que experimenta ese amor empieza a manifestarlo a sus semejantes y empieza a tener una estructura de, wow, lo que el Señor, este amor que el Padre me está dando a través de su Hijo, no lo puedo contener. Por lo tanto, no puedo quedarme de la vista gorda con las necesidades de las personas que me rodean. Y llega una revelación a nuestro espíritu que nos hace ver a esas personas, más allá que como simples mortales que caminan en la tierra, nos hace tener un discernimiento de ellos como nuestros hermanos. Y antes de pasar a hablar de los hermanos, cierro ese punto de el fundamento de amor y fe, porque ¿qué nos hace fiables o qué nos hace hombres de fe en este sentido? Que nosotros podamos expresar este diseño eterno que es la familia de Dios, que el Hijo y el Padre se aman desde antes de la fundación del mundo y que por su gracia ahora, pero en esta dimensión terrenal, Dios está expandiendo también ese amor para ser expresado y que sea Dios conocido, porque Él es amor. Y donde está la sustancia del amor, la gente va a experimentar una familia. Y la gente, por lo tanto,
el discipulado, por lo tanto, va a pasar, y eso es lo que estoy creyendo, va a pasar de ser gente que se está llenando la cabeza de información de cómo hacer guerra espiritual, de gente que se va a estar dejando de llenar la cabeza de información de cómo ser más óptimo en mi ministerio, cosas que no menospreciamos en cierto punto. Lo único que sí quiero decir es que cuando Jesús dice que su madre y sus hermanos llegaron y dijeron, ahí están afuera buscándote, Jesús dijo, señalando a los discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes? Exacto. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, Exacto. el discipulado, cuando él señala a los discípulos y los ve en función de un lugar en la familia, de un lugar en su familia eterna, es lo que está discipulándonos a recobrar esa memoria, discipulándonos o formándonos a que nosotros recobremos este diseño de que somos familia, de que veamos, y aquí lo voy a parar porque el segundo punto que vamos a tratar ahora tiene que ver con el valor de ser hermanos. Claro, por eso, y acá hay un punto que también que hay que aclararlo, ¿no? Para entender, ¿no? Porque está el amor filio, el amor del alma y el amor ágape. Y acá cuando Pablo está hablando del amor ágape. Por eso dice, en el amado. Este amor se manifiesta en el amado, porque en el amado fuimos aceptados. En el amado. Por eso dice que fuimos escogidos en el amado. Pero hay Pablo, que después, no sé, pienso yo que vas a seguir lo otro, él hace una separación. Porque esos escogidos no son todos. Porque así como el Hijo fue enviado a la tierra a manifestar el amor, luego el Hijo nos envía a nosotros, a los escogidos, a manifestar ese amor, para que los que vean ese amor crean en él y ahí se manifieste. Por eso partimos de la base, como decía, lo primero que se tiene que manifestar es el amor. Entonces, Pablo, ¿qué captaba en cada persona? Yo veo el amor que hay en ustedes, yo veo su servicio, yo veo todo, pero después Pablo lo lleva a otro nivel. Yo veo todo eso, pero ahora yo voy a orar algo sobre ustedes, para que la revelación, el entendimiento de Cristo venga, porque si no ese amor pasa a ser un amor del alma y no es un amor en el amado. Entonces, sin embargo, es un perfil. Es un perfil que el apóstol primero tenía que detectar en los santos. Exacto. Que ellos no se quedaran con una medida de amor filosófico, ni Exacto. tuvieran una expresión de fe sin obra, sino que se estaba yendo a, ustedes deben considerar a sus hermanos partícipe de sus hermanos en Cristo, partícipe de los derechos que tiene una familia. Que usted los pueda hacer a su hermano partícipe de sus bienes, de su casa, de su hogar. Ellos se hospedaban juntamente, que vamos a hablar acerca de eso cuando hablemos acerca de los hijos de consolación. Vamos a hablar acerca de Bernabé. Y vamos a hablar acerca de... ¿Por qué también es importante entender esto? Porque si yo no profundizo en este amor, si no profundizo en el amado, mi amor queda en los que piensan igual que mí, en los que piensan igual que yo, en los que tienen afinidad conmigo, en los que están en mi propia visión. Por eso Jesús dice, eso mismo hacen los fariseos. Usted tiene que ser diferente. O sea, mi amor va mucho más allá de eso. Mi amor va por el vínculo con Cristo. Mi amor va por el incremento de Cristo. Entonces yo ahí a mi hermano lo miro por mi hermano, pero ya no lo miro por un tema terrenal. Si tengo afinidad con él, si no tengo afinidad con él, si pienso igual que él, si no pienso igual que él, sino que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el amor perfecto. Por eso este vínculo de amor tiene que crecer en el amado. Porque esto se tiene que manifestar a través del amado. Entonces, cuando yo entiendo su corazón, que Él entregó su vida por nosotros siendo pecadores, Él entregó su vida por nosotros siendo nada, y Él siendo todo, y Él entregó, porque Él no miró nuestra condición humana, sino miró lo que Él sabía desde la eternidad, quiénes estábamos con Él desde la eternidad. Él nos miró desde la eternidad, no nos miró desde el presente. Entonces, cuando yo no profundizo en este amor, yo voy a mirar a mi hermano desde el presente. Y no lo voy a mirar desde la eternidad. Entonces, puede ser que lo vea desde el pasado. O puede ser que tenga
consideraciones hacia el futuro, que de ahí aparecen los profetas que no son otras cosas que adivinos. Exacto. Me explico. Estos profetas que aparecen dentro de las congregaciones, dentro de las comunidades de fe, que están hablándote acerca de cómo te va a ir en el futuro, no necesariamente están siendo guiados por el Espíritu de verdad. Porque los profetas del pacto eterno, lo que viene por el fundamento de apóstoles y profetas, como se habla, toman de lo eterno y lo comunican. Y tomar de la eternidad no es lo mismo que hablar del pasado, de una línea cronológica del presente ni del futuro. Los profetas, ellos hablaban de lo que estaba en la eternidad, ellos comunicaban, y entonces esa es la tarea del servicio profético en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, cualquier persona que aparece diciéndote cómo te va mañana, no necesariamente te está hablando conectado a la fuente de la eternidad, acerca de quiénes somos, acerca de cuáles son esos diseños. Entonces, no es lo mismo que te en función del cronos, en función de la cronología, a que alguien te hable por el Espíritu y alguien pueda discernir el Espíritu, el cuerpo. Porque los profetas, eso es parte de lo que tengo acá. Voy a buscarlo. A ver. Bueno, saludamos a la gente que sigue entrando. Sí, dale, sí. Sí, saludamos a todos los hermanos que van entrando. Vamos a ver. En Corinto, aquí está, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjate, que dice ahí que el que profetiza habla para edificar, pero edificar ¿qué? Si estamos leyendo en contexto, Pablo está hablando de cómo los dones del Espíritu, los ministerios del Señor y las operaciones de Dios funcionan en conjunto para edificar el cuerpo. Y luego lo que habla es que Dios ordenó el cuerpo y puso a los apóstoles en un lugar, y puso a los profetas en otro, puso a los que enseñan, a los que hacen sanidad y milagros, a los que echan demonios. Todo eso Dios lo ordenó en el cuerpo. Entonces necesitamos, sí, claro que necesitamos los profetas, claro que necesitamos los apóstoles, pero no necesitamos gente que esté edificando una versión a su conveniencia de lo que sea apóstol, una versión a su conveniencia de lo que sea un profeta. De hecho, me da pena a veces ver que hay mucha gente que no conoce para qué son esas gracias que dice apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Hay gente incluso que le da la calidad a estas expresiones de el ministerio. Y realmente ellos están para perfeccionar a los santos, porque es cosa de los santos la obra del ministerio. ¿Se entiende? Claro, necesitamos que ellos, y así lo escribió Pablo en Efesios, que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros. Claro que sí. De hecho, constituyó evangelistas. Y dice más adelante que los constituyó para perfeccionar a los santos. Los evangelistas no están para hablarle a pecadores. Están para edificar a los santos. ¿Por qué? Porque ellos no van a anunciarle a las personas acerca de su pecaminosidad. No. Ellos le van a anunciar una palabra que los va a conectar con su realidad eterna. El espíritu de los santos es perfecto para siempre. Es decir, el evangelismo va a pasar de ser el dar una noticia a un pecador acerca de que tiene que arrepentirse, que no es cosa que debe dejarse de hacer, aclaro, sino que va a venir a nosotros un entendimiento de que es el evangelio eterno. Y si es eterno el evangelio, necesitaremos ser evangelizados todos los días de nuestra vida. Nos va a consumir 24/7 el evangelio.
con un espíritu de abandono de tal manera que cuando Jesús le decía, sígueme, ellos dejaban todo y lo seguían. Claro. Entonces vamos a ser persuadidos por este evangelio, no solamente nosotros vengamos a un servicio los domingos o vengamos a un servicio de oración, no, vamos a ser consumidos, vamos a tener que llevar una estructura a nuestra casa en donde la palabra del evangelio de Dios sea constante, sea por canciones, sea por predicadores, sea por la multiforme expresión que hay en el cuerpo del Señor. Porque el Espíritu lo que sí está haciendo en esta generación es redefiniendo qué es la iglesia. Exacto. Redefiniendo qué son las congregaciones. Exacto. Es redefiniendo qué es la casa del Padre. Porque hay gente que tiene su casa, su congregación local, como que si fuera la casa. Y eso a lo más vendría a ser una habitación. Porque la casa es global. Exacto. Y el discernimiento que eso trae a nosotros es una mentalidad de engranaje de que mis acciones locales van a mover una maquinaria que va a afectar a mis hermanos en Japón, va a afectar a mis hermanos en Cuba, va a afectar a todos mis hermanos. Por eso necesito que Cristo le vaya bien a Cristo en mí. O sea, no es que me vaya bien a mí en Cristo, sino que al Señor le vaya bien en nosotros, que quite todas estas estructuras tradicionales, religiosas, que no permiten convertirme en una morada donde Él encuentra un reposo. Y en esa morada donde Dios encuentra un reposo, se va a mandar a sus hermanos, va a mandar a su familia, para que si están bajo alguna persecución del sistema religioso, que así le pasó a los apóstoles. Encontraban hermanos con un perfil de hospedaje. Juan habla de uno que recibía a los hermanos, que hospedaba en sus casas a los hermanos. Y le decía que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Claro que su alma estaba próspera. Su alma se configuró para hacer una habitación en donde los hermanos encontraran reposo. Y eso no es otra cosa que discernir el cuerpo. Que encontrar a hermanos bien potenciales en la gracia que ellos tienen para compartir el cuerpo, para que se desarrollen más rápido. Esos ámbitos de hermandad, el valor de hermano que estamos hablando, es lo que estamos mirando por el Espíritu que se está edificando. Eso es obra del Espíritu, y eso es lo que está haciendo el Espíritu en este tiempo, ¿no? Por eso el Espíritu está haciendo una aceleración en muchos y convocando para formar esa unidad en el cuerpo, porque eso es obra del Espíritu, eso no es obra del hombre. Por eso Jesús les da esa demanda. Vayan y esperan ser revertidos por el Espíritu, porque esto es obra del Espíritu. El que trae esa unidad es el Espíritu. Por eso, como empezamos al principio, por eso la clave de todo esto es la intimidad con el Padre. Y que dejes que el Padre te gobierne y que entres en esa intimidad para que Él te forme. Para que puedas entender los diseños y para que puedas caminar en la tierra conforme a lo que Él te formó. Pero eso es clave, el Espíritu Santo. Por eso es tan necesario el Espíritu Santo y por eso es tan necesario ser sensible al Espíritu Santo. Porque la iglesia, la primera iglesia, era así, no era por los hombres, era porque era guiada por el Espíritu Santo, porque había una estructura, había un orden, había un diseño, había un cuerpo, había una cabeza. Entonces el Espíritu Santo podía obrar. Pero si no hay un cuerpo constituido, si no hay una cabeza establecida, el Espíritu Santo no puede obrar. Por eso en el principio el Espíritu Santo estaba, pero no podía obrar porque había un caos y había un vacío. Y eso es lo que en cierta medida hoy pasa lo mismo. Hay un caos y la casa está vacía. Está vacía la casa, porque lo que es la verdadera casa, que es el cuerpo, está vacía. Están llenos los templos. Puede estar lleno todo eso, pero la casa está vacía. Entonces el Espíritu Santo no puede obrar, porque el Espíritu Santo obra en esa unidad. El Espíritu Santo obra ahí. Por eso en el principio estaba desordenado y había un caos y el Espíritu se movía, pero no podía obrar. Hasta que no encontró un ámbito, que cuando el Padre le establece el ámbito en el huerto, ahí pudo obrar. Bendito sea el Señor. De hecho, cuando Jesús dice que voy a ir a prepararle moradas, y entonces dice, si guardan mi palabra, les amará, y vendremos y haremos morada en ustedes. Es decir, la idea de Dios siempre fue tabernaculizar esos discursos, tabernaculizar esas habitaciones especiales.
que estamos en lugares celestiales en Cristo. Por medio de Cristo tenemos ahora la potestad de que esta es la herencia, de hecho, que podemos tabernaculizar en nosotros esa habitación celestial y que la gente cuando se acerque experimente la gloria de Dios. Por eso dice que la tierra, la gloria llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces, el valor de ser hermano, consideramos gente como Abraham, llamado padre de la fe, y con una justa declaración de Pablo, que tenía a su cuidado a su sobrino Lot, pero cuando Lot fue apresado, ya dejó de ser sobrino. Lo llamó hermano. Exacto. Y Abraham tomó a sus pastores, imagínate, qué militares bien entrenados, los pastores que él tenía, y se fue a rescatar a su hermano Lot. Se nos tiene que revelar por el Espíritu de qué va esto de ser hermano, de qué va esto de ser familia. Y ese valor de hermandad va a darte un criterio a ti de entender por qué es necesario que nosotros abramos un poquito más la puerta. O sea, ¿cómo digo que el amor de Dios está en mi corazón cuando veo mi corazón con necesidad y le digo que vaya en paz, teniendo yo con qué suplir necesidad? Exacto, lo que le dijo. Eso es algo que parece como wow, sentido común, pero las misericordias que a veces se retraen, se inhiben en nosotros. Tanto el valor de ser hermanos. Es interesante que cuando Abraham salió de esa batalla, cuando venía de camino de esa batalla, fue que le apareció Melquisedec en el camino. O sea, apareció aquel que tenía el perfil que está profetizado en el Salmo 108 acerca del sacerdocio, el orden sacerdotal que iba a tener el Mesías, que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. El orden de Melquisedec, que también es sacerdote. Entonces, no es un perfil entre los santos, el amor y la fe establecido, que ellos puedan, por lo tanto, reproducir ojos espirituales para ver más allá que ese es el ¿cómo lo llamó Natanael? Un israelita, ¿verdad? Este es un israelita. Cuando Jesús lo vio, te vi debajo de la higuera. Y de ahora en adelante tú vas a ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que sobre él descienden los ángeles. O sea, lo que le está diciendo a Natanael es, prepárate porque hay convergencia entre cielo y tierra. Pero ¿qué veo? ¿Qué veo cuando veo a las personas? Muchas veces me quedo con lo que veo, con mis ojos naturales, y veo un perfil de gente que es vil, menospreciada, que no se parece a lo que me gusta a mí, no haría una amistad profunda. Con mentalidades así no se puede edificar. Para edificar iglesia necesito encontrar que cuando vea a las personas y discierna por el Cristo que lo habita, discierna en ellos también a Cristo. Y eso es un impulso, eso atrae una sinergia en donde dice si dos o más se reúnen, wow, en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. O sea, el poder de Estado, el reino de Dios, con dos personas que puedan reconocer, que puedan ver la medida no de la versión humana, sino de alguien que se sincronizó con su versión celestial, con la morada celestial. Eso va a traer el reino de Dios. Por eso Jesús lo envió de dos en dos, de hecho. Y les decía, si hay un hijo de paz, ustedes van a saludar la casa y la paz está, oye, el ámbito que hay sobre ustedes, sobre esta medida de comunión, va a posar sobre ese hijo de paz. Fíjate, no dice sobre cualquiera en la casa, sino sobre alguien que tiene un perfil de reconciliador, un hijo de paz, un pacificador,
Bienaventurados son los pacificadores, llamados hijos de Dios, porque son gente que tienen el perfil de herederos para hacer lo que el Padre Eterno tiene poder hacer para nosotros. Por eso digo, el primer perfil que podemos hablar de un hijo, de lo que estamos hablando, ¿no? Un hijo de consolación, es tener el perfil del hijo. Entonces, cuando hablamos recién de Abraham, que Abraham sale, por eso lo ve como hermano, lo ve como familia, él sale al rescate de su familia. Exacto. Que es lo mismo que hizo Cristo. Cristo vino al rescate de nosotros para volvernos a establecerlos en el lugar donde nosotros. Por eso cuando a Abraham también es llamado padre, porque Abraham cómo veía a Lot? Lo veía como su hijo. Porque nosotros tenemos que meternos en la mentalidad de cómo se veía en esa época. Porque cuando un hermano moría, el otro hermano pasaba a ser la paternidad de su hijo. O sea que Lot para él no era su sobrino, era su hijo. Por eso, y después se le manifiesta como hermano. O sea, cuando yo entiendo que son mi hermano, yo salgo a rescate, en esos momentos se caen abajo las diferencias que podemos tener, se cae abajo todo y salimos a rescate. Por eso Abraham hace dos cosas que son claves ahí, porque dice que él lleva a los nacidos en casa, no lleva a esclavos, él lleva a hijos, porque solo de los hijos que hay rescate. Por eso el hijo es el que te libera. Solo el hijo tiene una mentalidad de salir a rescatar a otro hermano. El que es siervo no tiene esa mentalidad. Por eso dice que los nacidos en casa él llegó a hijos, a los que tenían mentalidad de hijos, a los que podían entender lo que él estaba pasando. Por eso él gana esa batalla, porque salió con gente que entendía lo que él estaba viviendo y lo que él sentía, entendía su corazón. Amén. Por eso cuando él se alinea con eso eterno, se le aparece, que Pablo lo dice, el que vive. De Pablo lleva mucho más, porque dice que se le apareció el que vive. O sea, unió lo eterno con la tierra, lo que estabas hablando vos. Hizo la unión, porque él movió algo eterno, él movió algo desde el corazón del Padre, él entendió el corazón, por eso él se llamaba Padre, porque él entendió el corazón del Padre, el Padre salió al rescate de nosotros, para sacarnos de la cautividad donde fuimos llevados a la desobediencia, que es lo mismo que vivió Lot, por su desobediencia fue llevado a esa cautividad. Y eso es lo que nosotros, por eso el primer perfil que uno que tiene que tener, un hijo de consolación, tener el corazón del Padre, sentir lo que el Padre siente, que el Padre envió a su propio hijo. O sea, no somos cualquier cosa, el Padre no movió cualquier cosa, Él movió a su propio hijo por nuestro rescate, porque nosotros tenemos mucho valor para Él. Entonces, si yo no entiendo eso, empiezo a ver a mi hermano, o sea, vuelvo al mismo, lo vemos terrenalmente, lo vemos por las diferencias que podemos tener en el pasado, por las diferencias que podemos tener, y se pierde esta hermandad, y se pierde todo este vínculo perfecto, entonces ahí no se puede edificar. Por eso, un hijo de consolación, que vamos a seguir entrando, que ese perfil lo tiene Bernabé, por eso Bernabé hace cosas que tiene ese perfil. La primera clave es eso, entender el corazón. Por eso David tenía el corazón del hijo. Por eso el padre se sorprendía con David, porque David sentía el hijo. Sabes que la palabra acordar, cuando aparece que dice que Dios se acordó de su pacto, cuando el pueblo clamó en Egipto, a veces la gente suele pensar, ¿y cómo? A Dios se le olvida la cosa. No, la palabra acordar, así mismo como la palabra corazón, tienen la misma raíz etimológica, que es cordia, hay que ver con corazón. Es decir, el clamor que tuvo el pueblo conectó, hizo que se conectara al corazón de Dios. Y aquí tengo un texto en Salmo que dice, Salmo 22, 27, dice, se acordarán, y me llama la atención, porque ahorita estaba hablando de este texto con una hermana, y cuando empezaste a hablar de eso, justamente, de el corazón con el Padre, era justo eso que estaba diciendo. Se acordarán y se volverán a todos los de la tierra, es decir, unirán sus corazones. Se unirán los corazones y se volverán a Jehová. Todos los confines de la tierra. Y dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Entonces tiene que ver con unir corazones. La tarea de Elías de que el corazón de los padres se reconcilie con el corazón de los hijos, porque el Mesías no podía aparecer en una generación cuyos corazones estaban desincronizados.
necesitaba tener, porque la idea es volver el corazón de los padres al de los hijos, pero la idea del hijo es volver el corazón corporativo del pueblo hacia el corazón del padre. O sea, la tarea de Elías sin duda, ese espíritu profético tenía que ver con hacer una especie de levantar un cableado, de levantar antenas para que haya percepción espiritual. Y esa percepción espiritual es la revelación que Dios dice que lo revelado es para ustedes y para vuestros hijos de ustedes. Lo oculto es para Dios. Es decir, tiene que ver con recobrar la comunión entre hijos y padres en una generación, para que entonces esa plataforma propicie la aparición del Señor. Pero ya estando presente el Señor, la tecnología es diferente, tiene que ver con que estamos unidos directamente al corazón del Padre. El Espíritu, por lo tanto, aquí el Consolador, del cual Jesús dice en Juan 16, dice, esto no se lo dije al principio porque yo estaba con usted, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristezas ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fueres, enviaré. Y aquí hay una pregunta que la quiero ir al aire como para que consideremos. Se habla de que es el Consolador. La gran pregunta, ¿de qué nos consuela el Espíritu? Porque yo no puedo aparecer diciendo, wow, necesito consuelo porque mi novia me rompió, o los que están de novio, ¿verdad? O diciendo, wow, me botaron de mi empleo, necesito ser consolado. No, ¿de qué? Hablamos de eso. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Dice, por cuanto voy al Padre y no me van a ver más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. De hecho, fue como en el huerto. El juicio fue pronto, ya le pisará la cabeza a y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, estamos en el mismo contexto, ¿verdad? Cuando estoy hablando del Consolador, estoy hablando del Espíritu de verdad. O sea, ¿de qué me consuela el Espíritu del Señor? De que el mensaje del Evangelio no se quede a medias en mí. Porque el Evangelio es que el Espíritu toma de Cristo y nos viene a comunicar. Porque si yo no conozco al Hijo, no voy a ver la iglesia. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia. Si no veo al Hijo, si no tengo la revelación de quién es el Hijo, si no maduro en quién es el Hijo, me va a pasar algo que no voy a, o sea, me quedaré en la ignorancia. Pablo dice que el Espíritu nos fue concedido, eso es en 1 Corintios 2, para que sepamos lo que nos ha sido concedido. ¿Qué trauma es que tú pases toda tu vida o mucho tiempo de tu vida peleando por conseguir cosas, por alcanzar cosas que ya Dios te dio, pero que tú no sabes que te está? Entonces, ¿a qué viene a consolarnos el Espíritu? A la verdad. Ese es el punto que estoy tratando ahora. La consolación parte de exponernos, no a la realidad terrenal. Esa no es la verdad. Eso sería una verdad relativa. Tanto como la mujer samaritana que tenía tantos maridos y el que tenía, dijo Jesús, no era marido de ella. La verdad que el Señor quería comunicarle a ella era, yo soy el Cristo. Y ella soltó el cántaro porque eso la sació. Porque se reveló el Cristo. Y salió y se convirtió en un evangelista. Y fue una llave o una puerta para que Cristo entrara a la comunidad de Samaria. Pero tenía que ver con cómo la verdad, necesitamos que la verdad, ¿qué es la verdad?
el mensaje de esa versión celestial en Cristo que necesita ser bajado por el Espíritu a nuestro entendimiento. Por eso es un saber, que ustedes sepan lo que les ha sido concedido. Es lo que decías ahorita, no podemos quedarnos en los aspectos rudimentarios de amor y fe. Necesitamos que sabiduría. Pablo dijo, la que estaba oculta, el mundo no pudieron probar. Pero esta sabiduría viene para acomodarse entre el alcanzado madurez, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto es verse carnal, esto se va a mantener espiritual. Por lo tanto, necesitamos un perfil de gente que sabe andar en el Espíritu, que sabe ser guiada por el Consolador. Porque la verdad es traumática cuando viene a nuestra vida. Cuando nos enteramos las cosas del Espíritu, es una muerte a mi ego, a mi yo, que deseo hacer, a mis agendas personales, a mis planes, porque se me está revelando el reino. Y señores, cuando estamos hablando cuando Jesús decía, sígueme, no era un consejo, no era sígueme. Cuando el Señor decía, sígueme, lo que despertaba en ellos era una atracción como de matrimonio para meterte en un pacto, para casarte con él, para su cuerpo. Entonces, esto del espíritu que estamos hablando debe traernos a considerar que no podemos mantener nuestras verdades relativas. ¿Qué pasa con las verdades relativas? Ahí están mis deseos personales, mis planes, con mi familia, con todas esas cosas. Está montado sobre esas estructuras. Porque si tú supieras quién eres según Dios, cómo fuiste conocido, armaras tu agenda de una manera, armaras tus planes, tu expectativa de vida, la vivieras un poco ligero, porque tuvieras un panorama celestial acerca de hacia dónde el Señor te dirigirá. Por eso también lo importante que recién estaba hablando del Consolador, ¿no? Por eso también estamos hablando de hijos de consolación, ¿no? Que vos decís, y que dijiste una cosa clave, Él no viene a consolarte sobre algo terrenal. Él no viene a consolarte sobre una situación terrenal que vos puedas estar viviendo. Cuando está hablando de consolación, viene a trabajar en esa consolación para poder edificar la unidad. Por eso sin el Espíritu no puede haber nunca unidad, porque en el caminar va a haber fricciones, en el caminar va a haber diferencias. Entonces tiene que venir el Consolador. Por eso también, después cuando entremos a Bernabé, porque el Consolador tiene que ver con abogado, tiene que ver con todo eso, viene el Consolador a limar esas asperezas. Por eso tiene que ver con la edificación del cuerpo. Tiene que ver con él. Por eso él dice que venga el Consolador. Porque yo ahora, a la fase que va a entrar ahora, como iglesia, como cuerpo corporativo, ahí yo ya no puedo. Entonces necesito que el Espíritu Santo, por eso la intimidad, cuando alguien tiene intimidad de verdad, el Consolador lima las asperezas. El Consolador empieza a unificar las conjunturas. El Consolador empieza a unificar el cuerpo. Por eso en este tiempo se está manifestando el Consolador y está empezando a unir las naciones, está empezando a unir a distintos hermanos y está empezando a limar asperezas. Hoy se está levantando una generación que tiene una paz diferente. O sea, hoy ya no se habla tanto de guerra. Hoy se habla más de unidad. Hoy se habla más de edificación. Hoy no se habla tanto de batalla. Hoy hay otra mentalidad. Hoy hay otra, porque el Consolador está unificando. El Consolador está sanando los corazones. Por eso Pentecostés tiene que ver con eso. Por eso, si miramos Pentecostés en la primera, después capítulo 5 y 4, pasan 3 veces con Pentecostés. ¿Por qué qué? Porque en el caminar hay diferencias. A ver, Pablo, ¿tuvo diferencia con Pedro o no tuvo diferencia con Pedro? Y tuvieron una diferencia grande. Pero sin embargo, no hubo rotura. ¿Por qué? Porque los dos estaban guiados por el Espíritu Santo. Podés tener diferencia. Por eso esto no es que pensemos iguales. Porque cada gracia tiene su diseño, cada gracia tiene sus cosas. Y hay momentos que podemos pensar diferente. Pero si el Consolador es el que está obrando, no va a permitir que haya rotura.
Por eso en la primera iglesia no había rotura, porque estaba guiada por el Consolador, por el Espíritu Santo. Cuando se dejó de lado a Cristo, cuando se deja de lado el Espíritu Santo y empiezan las doctrinas de los hombres, ahí cuando empieza la separación. Pero mientras que nosotros tenemos, por eso el llamado es a la intimidad. Por eso es el llamado, porque sin la intimidad no va a haber unidad. Sin la intimidad de que el Consolador venga a sanar tu corazón, a sanar tus diferencias y a mostrarte quién es tu hermano desde la eternidad, no de lo que vos ves de la tierra, no de lo que vos ves en los momentos y las fricciones que puede haber en el camino, porque todos seguimos luchando con el alma, estamos todos en el proceso. Por eso como dijiste, esto es una batalla diaria. Entonces, si yo no me dejo guiar por el Consolador, esto no va a poder edificar. Por eso la unidad no lo hace el hombre. La unidad la hace el Espíritu. Exactamente. El Consolador. Por eso es necesario que venga el Consolador. Porque Él es el que va a trabajar en sus corazones. Él es el que va a habitar y Él es el que va a traer ese sentimiento, ese corazón del Padre, ese sentimiento mío. Y dice, y tomará lo mío y se lo dará. Por eso cuando hablamos en Efesios 4, dice, a cada uno se nos fue dado el don de Cristo. Cada uno tenemos una parte. Por eso en la unidad es que se manifiesta Él. Por eso en la unidad de las conjunturas es que Él se manifiesta, porque cada uno tenemos una parte. Entonces el Consolador es el que une el cuerpo. El Consolador es el que une las conjunturas. Por eso es importante, un hijo de consolación es un hijo que trabaja por la unidad. Es un hijo que trabaja en la unión. Un hijo que deja de lado las diferencias que pueda haber por trabajar en la unión. Y no se amarga. Por conflictos meramente humanos y pasajeros. Y pensando en eso que decías acerca de la iglesia, mira, la iglesia es indivisible. La iglesia gloriosa que está como la nueva Jerusalén en ámbitos celestiales descendiendo, esa no se puede dividir. ¿Qué pasa con la iglesia, con la versión terrenal, la silueta terrenal de la iglesia? Es en donde se ven muchas divisiones, muchos pleitos. Pablo encaraba a los corintios por esto, es decir, son niños en Cristo, son carnales. Entonces, la gente cuando piensa que Pablo está hablando de carnal, alude a las obras de la carne en primera instancia, pero él no se refería en primera instancia. Sí, eso sería la consecuencia, ¿verdad? Pero no era lo técnico, era lo periférico, a lo más. Cuando él está hablando de son niños en Cristo, es por la división. Ustedes dicen unos que son de Apolos, ustedes dicen otros que son de Cefas. Entonces, Cristo no está dividido. ¿Acaso está dividido Cristo? O sea, Pablo cuando veía a la iglesia, estaba viendo a Cristo. Y él lo que decía era, ¿acaso está dividido? Pero se nos tiene que mostrar por el Espíritu. Porque por cualquier quítame la paz no podemos estar anulando esa comunión entre los santos. Y de hecho, Pablo cuando habló de la cena del Señor, dijo que algunos no dicen el cuerpo, menospreciando al hermano, se iban y comían, menospreciando a los hermanos que menos tenían. Pablo lo que estaba era pensando corporativamente. Esto de discernir el cuerpo tiene que ver con elevar nuestros niveles de honra. De Nazaret saldrá algo bueno. Sin embargo, cuando se le aparece a Pablo, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Fíjate, en Nazaret casi no pudo hacer muchos milagros. En Nazaret casi no pudo hacer muchas cosas, pero de Cristo a Nazaret solo hubo honra. O sea, pueden deshonrarte otros, pueden hablar más de ti otros, pero esta es la consolación que estamos hablando. Te pueden levantar la persecución más grande que te puedan levantar. Saúl le tiró unas cuantas lanzas a David. David mejor se volvió experto en esquivar lanzas. Pero David, este espíritu que está comunicando, supo no tocar el que Dios había establecido. Supo tener ese mismo problema. Y es lo que estamos rogando que el Señor despierte la conciencia de los santos. Necesitamos dejar de estar nosotros mismos haciendo el trabajo de que es acusarnos entre nosotros. No podemos seguir en este juego. Y vamos a hablar de este personaje, Bernabé.
Que se está de... Bernabé aparece de la siguiente manera en Hechos, capítulo 4. Fíjate qué contexto más. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, Pero eso es lo que venimos y hablando del ninguno principio. suyo ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Hay necesitados entre en las comunidades de fe hoy en día. Eso es porque no se ha entendido lo que vive. La gente se ha quedado en conceptos de congregación de vuelo bajito. Y congregación es un paso, ni siquiera a lo que es iglesia, es una migración mayor. O sea, cuando hablamos de congregación, básicamente estamos hablando de lo que decíamos ahorita, que el sacerdocio quedó en una escuela de Leví, pero el plan era que toda la nación era un gobierno sacerdotal corporativo. Pero, y eso daría por lo menos un vistazo de cómo sería hablar de iglesia. Un vistazo. Ni siquiera estoy dando todo un panorama con eso. Pero cuando estoy hablando de que quedó en tribu, yo te decía cuando hablamos de esto, que ante las 12 tribus, una tribu representaba un 0.08, creo que fue que te dije. 3, y un 4 a lo lejos, aparece por allí. Y esa levadura que representaba esa tribu, lo más iba a permear en una nación. Y ya viste que se corrompió con ese esquema. Por eso vino este según un esquema de gobierno y sacerdocio por medio de Cristo, que vino del linaje de David, la tribu de Judá, que Judá tenía el sello del gobierno, y por medio de esta estructura gubernamental es que viene nuestro Señor para darnos una mentalidad de administración gubernamental. Por eso se está hablando de que no había necesidad, porque estamos hablando de que un reino va a ser tan exitoso, va a ser tan glorioso, va a tener tanta fama de cómo sus ciudadanos viven, en función de la calidad de sus ciudadanos. Y cortito, y por eso vos dijiste algo clave. Por eso no podemos meter a la iglesia en congregación, porque es como lo mismo que el sacerdocio levítico. ¿Por qué se levanta el sacerdocio levítico? Porque el padre, en un momento que le pide a Moisés que prepare el pueblo, porque él quería convivir con ellos, quería formar un pueblo, una nación de reyes y sacerdotes, una nación, era una nación lo que el padre quería. Pero el padre se encuentra con ese pecado del becerro, se encuentra, y con un pueblo que le dice a Moisés, ve tú. Y Moisés ahí, como hablamos el otro día, Moisés le dice, los que estén conmigo vengan, y es un pequeño porcentaje del pueblo que va con Moisés. Y ahí se levanta el sacerdocio levítico. ¿Pero por qué se levanta? Por un sacerdocio de ¿qué? De misericordia. Porque la función de ese sacerdocio era para traer misericordia a ese pueblo, para ser intercesor del pueblo antes. Por eso es un sacerdocio que no es gubernamental. Por eso, cuando bajamos a la iglesia a congregación, salimos de lo que es Estado y nos metemos en la necesidad del pueblo. Entonces, por eso las congregaciones van por la necesidad del pueblo. Pero las congregaciones no tienen mentalidad gubernamental. Porque el que está llamado para gobernar es el cuerpo. El cuerpo es el que está llamado para gobernar. Por eso él hizo una estructura de un sacerdocio real, un cuerpo real. No una congregación que va a traer la necesidad y levanta el sacerdocio levítico, porque es un porcentaje muy pequeño. Ese porcentaje es solo para ayudar parte del cuerpo, pero no es para gobernar. Por eso las funciones están puestas como parte de las casas de gobierno, como parte, ¿para qué? Para preparar a los santos, para laudar a los santos, para que se forme el cuerpo, y ahí el cuerpo va a gobernar. Por eso las funciones hoy de las congregaciones, que parte sombra levita, es que laudar a los santos, preparar a los santos, restablecer a los santos en su función, para que formen el cuerpo, y ahí cuando esté el cuerpo es el que gobierna.
Porque el cuerpo está llamado para gobernar. El cuerpo es la parte sacerdotal real. Porque era una nación lo que él quería. Porque esto es de naciones. Él siempre habla de naciones. Serán benditas todas las familias de las naciones. Por eso Pablo habla de su apostolado, habla del apostolado que lleva a las naciones a la fidelidad de Cristo. Él está hablando de naciones, pero nunca puedes ir a una nación si no es una nación. Y la nación es el cuerpo. Las congregaciones son parte de esa nación, son las ciudades de la nación. Entonces, por eso si nosotros bajamos la luz, nunca vamos a poder edificar. Entonces, cuando bajamos la luz y ponemos a una congregación como iglesia, no, porque eso nunca va a poder laudar a las naciones. A lo máximo va a poder laudar parte del cuerpo. A lo máximo va a poder laudar parte de los santos. Pero no va a poder edificar el pueblo para gobernar. No va a poder laudar a las naciones. Entonces queremos laudar a las naciones a través de congregaciones. Es imposible. Por eso hemos fracasado hasta ahora. Por eso las tinieblas han seguido avanzando. Porque queremos laudar las naciones a través de congregaciones. No, esto se lauda a través de una nación. Y la nación es el cuerpo. Así es. Bueno, continúo leyendo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían las casas vendían y traían el precio de los vendidos. Fíjate, eso no era un aspecto religioso, era social, era un aspecto de penetrar. Entonces dice, ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿En qué perfil aparecen los hijos de consolación? En un perfil de generosidad, en un perfil de ofrenda voluntaria, y no en función de mis necesidades. Porque cuando Jesús les dijo a los discípulos, primeramente, reino de Dios, el contexto de lo que viene hablando es, porque ustedes se preocupan porque comerán, se preocupan porque... O sea, ¿por qué ustedes no piensan en gobernar? ¿Por qué no piensan en suplir necesidades? Porque están así, piensan como gobernantes. No, si pienso en mi necesidades, mi pan que quiero comer, me va a distraer de expresar gracia. Gracia es dádiva, tiene que ver con expresar generosidad. Mira, las riquezas de las naciones se mide en la calidad de la generosidad de sus habitantes. Estamos hablando de gente productiva, de que los gobiernos no los están manipular, en incentivar. Ellos son productivos y ellos le aportan al Estado. Entonces esa mentalidad de gobierno tiene que despertar. Porque de hecho, cuando Abraham trajo el no fue, sino a alguien que era. Exacto. Y el diezmo de Abraham es muy diferente del diezmo que se trae a Leví. Pero eso es otro tema, no vamos a meter ahí. Pero apuntando aquí, este hijo de consolación, fíjate que estaba poniendo sus derechos, sus bienes a disposición, expandiendo, recibí misericordia, recibí gracia, ahora la otorgo a otros. Eso es lo que estamos mirando aquí. Vamos a ver qué relación tiene, porque Bernabé y Pablo hicieron un equipo apostólico muy poderoso. Pero ¿de dónde viene este equipo apostólico? ¿Cuál es el trasfondo? Dice, fue entonces, ok, me perdí algo, enseguida, ok, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el campo, por donde me ha enviado para que recibas la vista. Recordarás ese episodio.
Entonces, ya después que se abren sus ojos y todo eso, enseguida, el verso 20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios. Estoy en Hechos 9, ahora estoy en el verso 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los, y a los que invocaban este nombre, el nombre de Jesús. Y a eso vino acá, se supone, ¿verdad? Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Fíjate en qué estaban los sacerdotes. En llevar presos a la persona, en torturar y hasta matar. Pero Saulo mucho más confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces los discípulos en ese entonces estaban confundidos con Pablo. En este momento, dice que pasados muchos días los judíos volvieron en consejo matarle, es decir, los que enviaron a Pablo a cazar a Saulo, sería a cazar a los hermanos, matarlo, ahora querían a Pablo, querían la cabeza de Pablo. Porque ahora Pablo se convirtió en un testigo arrepentido de este sistema. ¿Y qué pasa con un testigo arrepentido? Un testigo arrepentido del sistema, por ejemplo, de los altos del narcotráfico, cuando uno de ellos va y confiesa su confesión, desmonta una estructura. Sí, 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 sí. Eso era lo que Pablo estaba todo. haciendo. Hay que cortarle la cabeza. Y esa persecución que se armó contra Pablo dice que sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo y ellos guardaban las puertas día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro descolgándolo en la canasta. Cuando llegaron a Jerusalén, trataban con los discípulos, oye qué interesante, pero les tenían miedo, no creyentes que fuese discípulo. Entonces Bernabé, de consolación, tomando que lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el campo del Señor, que le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos también procuraban matarlo. Lo querían matar los judíos, lo querían matar los griegos. Cuando supieron eso los hermanos, ahí también lo envían a Pablo, a Tarso. Y fíjate qué interesante, Bernabé aparece en medio de un esquema de persecución de Pablo. Un hijo de consolación. Quiero orar esto, no solo hablarlo, orar por muchos hijos de Dios. Quizás vean esto, quizás se transmita por las vías espirituales a favor de ellos. Hay muchos hijos de Dios que por causa de la iluminación que está viniendo de Cristo a sus vidas, que se están cayendo las escamas de sus ojos, están denunciando un sistema que no es iglesia, aunque parece iglesia, porque de ahí Dios los está sacando. Están denunciando un sistema de culto que no es culto según Dios, ya no, ya caducó el pacto y entonces los están persiguiendo. Y Dios está levantando hijos de consolación. Dios va a traer esas comunidades, no quiero usar la palabra relación, creo que en la iglesia estamos pasando un tránsito de la palabra relación a la palabra comunión. Y yo pienso que Dios va a traer comunión con un cuerpo para ellos, con gente así, con un perfil de consolación, que les va a dar no solo hospedaje, sino que los va a visitar al mover apostólico, sino que los va a poner en honra ante la iglesia, aunque la misma iglesia aparentemente en primera instancia se cerraba ante ellos. Y pedimos al Señor por ellos, no se cansen, no desistan, sigan con su denuedo. Estamos como lo que profetizó Isaías. Yo voy a poner en tus muros, en tus torres, a gente que no calle, ni de día, ni de noche, para que Jerusalén sea reedificada, sea restaurada. Estamos hablando de la Jerusalén celestial. Dios está despertando a esos que se van a llevar al muro.
Porque en el muro de la ciudad que vio Juan, los cimientos eran los apóstoles. Y Dios va a poner gente del muro como Bernabé. Y a tus muros, dice Isaías, llamarás salvación. Y la salvación también está siendo redefinida. No va a quedar en los escalones más bajos de lo que es la salvación, sino que vamos a ser levantados por el Señor para que no solo yo, no solo Carlos, no solo los que están escuchando, sino tu vida entre en esta escuela que ahora, que está aquí en Hechos. Exacto. Ahí, eso es clave lo que estás hablando, ¿no? Por eso los hijos de consolación, lo que estamos hablando, son esa gente, son esas personas que van a ser enviadas, que te van a meter en lo apostólico, que te van a meter en lo profundo de la palabra, que te van a meter. Por eso Pablo, en ese momento que estaba siendo perseguido por todo y nadie quería acercarse, ahí se le acercó Bernabé, pero lo acercó para arroparlo, para resguardarlo y para meterlo. Por eso lo presenta ante los apóstoles. Él le sale como intercesor, por intermediario de él. Y se lo presenta a los apóstoles. Por eso son esos hijos de consolación, que en esos momentos de persecución que te está persiguiendo el sistema, porque, como vos decís, las escamas, el velo se está cayendo y estás hablando cosas que para el sistema no le conviene. Entonces el sistema te va a perseguir. Y te va a perseguir tanto de afuera como de adentro, porque se van a levantar ministros, se van a levantar gente en contra tuyo. Y entonces ahí vienen los Bernabé a resguardar tu vida, a presentarse con la verdadera iglesia, con lo apostólico, con lo profundo de la palabra, y te introduce en eso. Esos son los hijos de consolación, los que vienen en ese tiempo que vos te sentís cansado, que te sentís perseguido, que te sentís solo, como que lo que vos tenés está solo, nadie te entiende. Pero no, lo que pasa es que hay una cosa que desde el ámbito eterno, a veces el Padre te revela cosas que en la tierra vas a estar fuera de tiempo, vos vas a estar adelantado de tiempo. Entonces, cuando vos quieres hablar fuera de tiempo, vas a hacer, porque le pasó a José. Hasta el padre que lo amaba le decía, yo servirte a vos porque no entendía, porque eso fue una cosa que se lo mostró el Eterno y él lo habló antes de tiempo. Entonces, en ese momento, mucha gente que por más que te ame, tú capaz que no va a entender. Entonces ahí van a venir los Bernabé, los hijos de consolación, resguardarte en ese momento para resguardar tu corazón y meterte en lo profundo para que veas que no estás solo, que hay un cuerpo que se está armando, hay un cuerpo que se está estableciendo. Y que no se amarguen por esas persecuciones de los hermanos, por ese corazón cerrado de los hermanos. Era verdad que este Pablo seguía ahora. O sea, José no podía dejar de ver a sus como hermanos. No podía dejar que su corazón se dañara. Le expresó algo del ámbito eterno y fue como esa de las pelas de los cerdos. Vendrán contra ti y te despedazarán. Lo que hicieron con José, evidencia de eso. Y cuando te decía eso, y cuando oraba de la salvación, a tus muros llamarás salvación, un muro que en la Nueva Jerusalén se representa con cimientos, que son los apóstoles del Cordero. Y dice, ¿cómo escaparemos? Digamos, esta salvación tan grande, dice la Escritura en Hebreos. Y yo creo que el Señor le está trayendo una conciencia, no de una estatura pequeña, no de una estatura infantil acerca de la salvación, sino que nos está llevando a ver con elevación de madurez lo que es la salvación, lo que representa la salvación. En ese muro, o sea, en ese mover apostólico, en esa dimensión a donde el Consolador o Bernabé llevó a Pablo no pudieron tocarlo. De hecho, se anticiparon ante los otros que venían en persecución y lo enviaron delante. Y ese ser de protección que los hermanos estaban, los apóstoles que estaban ahí reunidos cuando Bernabé llevó a Pablo, estaban representando ese muro de salvación en ese momento. Pero mira lo interesante, ¿para qué? ¿Qué te parece si hoy cerramos en esto? Cerramos en esto y para el próximo miércoles seguimos profundizando. Porque, claro, porque hoy ya tocamos bastante, ¿no? Y llegamos al punto que queríamos llegar, ¿no? De Bernabé. De esos hijos de consolación que se están levantando en este tiempo para todos esos ministros, para todos esos hijos que se han sentido
fuera de tiempo, que se han sentido atacados por un sistema que no es que sea malo, es que hay cosas que recién se están despertando. Hay una mentalidad gubernamental que recién se está despertando, que recién está fluyendo. Y eso ha traído mucha aflicción, eso ha traído mucho roce. Por eso es lo que hablamos al principio, que el Espíritu Santo viene a traer esa consolación, viene a limar esas asperezas para volver a restaurar el cuerpo, porque este es el tiempo que el Padre está restaurando el cuerpo. Entonces, ahí es donde tienen que aparecer los Bernabé, los hijos de consolación, para poder arropar a todos esos y decirle, no estás solo. Y presentarlos ante los concilios, ante todo eso, y meterlos nuevamente en el cuerpo, establecerlos nuevamente en el cuerpo, porque lamentablemente hay muchos ministros, hay muchos que han salido del cuerpo, porque han sido lastimados, y no es porque vamos a volver lo mismo, no estamos hablando de malas intenciones, sino que lamentablemente hay cosas que se hablaron fuera de tiempo, hay cosas, y eso trae mucha aspereza. Es un sistema heredado. Muchos de los que están dentro de esas estructuras religiosas, lo aprendieron de alguien que se los enseñó, hasta con buenas intenciones.